En Venezuela se acumulan las denuncias de supuestas torturas y malos tratos en contra de militares, por supuesto también de civiles venezolanos que se encuentran detenidos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la DIGESIM, en Caracas. Este miércoles, precisamente mediante un comunicado, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó preocupación por lo que consideran, ya le decía yo, el recrudecimiento de las condiciones de detención. Exhortan al régimen de Nicolás Maduro a respetar y cumplir las medidas cautelares que se le han otorgado a los reclusos. El comunicado dice textualmente así, escuchen. La comisión ha recibido información alarmante sobre la continuidad de los actos de violencia y las condiciones de detención pésimas, tales como presuntas torturas o tratos inhumanos, crueles y degradantes, medidas de aislamiento e incomunicación de los detenidos y el empeoramiento de la situación de algunos de los beneficiarios. Agregan en este comunicado, la solicitante reportó que hace más de un mes que los beneficiarios no reciben aire ni luz natural y que las restricciones en el acceso de agua, alimentos y tratamientos médicos en condiciones adecuadas persisten. La CIDH también expresa preocupación por al menos un caso de suicidio registrado y otro de intento de suicidio de 2 militares venezolanos derivados de supuestos casos de tortura. Uno de los casos, dice la CIDH, es la de un sargento segundo que se habría suicidado luego de ser detenido y presuntamente torturado. Y otro de un mayor que tiene medidas cautelares de la comisión y que habría intentado suicidarse en 2 ocasiones. ¿Producto de qué? De una crisis depresiva causada por las presuntas torturas de las cuales fue objeto. CNN no puede confirmar estos datos de manera independiente y nuestras llamadas, como siempre, además de mensajes al Ministerio de Defensa de Venezuela, no han sido respondidos. Sin embargo, la información coincide con varias denuncias elevadas por Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto CASLA y defensora de los derechos humanos. Sujú dice a CNN que desde 2013 ha registrado más de 600 casos de tortura de militares y civiles en las cárceles venezolanas y que la información forma parte de un expediente que ha presentado ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Esta información también coincide con decenas de denuncias de supuestas torturas a militares venezolanos documentadas por nuestro equipo, por el equipo de conclusiones en los últimos meses. Estas denuncias provienen de familiares y abogados, quienes además de compartir el testimonio de los militares en reclusión, por supuesto, han presentado evidencia fotográfica en algunos de los casos. Estos militares, dicen los abogados y los familiares, fueron encarcelados por el régimen de Nicolás Maduro señalados de, escuche, participar, orquestar o conspirar en contra del gobierno nacional. La mayoría de ellos está aún a la espera de un juicio. Vamos hasta el Centro Mundial de Noticias con nuestra Kay Guerrero allá en Atlanta y su reporte K. Kay, te saludo, buenas noches allá en Atlanta. Profundicemos más, hay mucha información que ha llegado a nuestras manos y que por supuesto te has dedicado a contrastar y analizar. Y esto es muy importante para que entiendan o podamos acercarnos un poco más a las realidades que viven ellos, los militares y sus familias. Kay, adelante. Así es, Fernando. En los últimos meses el equipo de conclusiones ha recibido decenas de denuncias sobre militares venezolanos que se encuentran recluidos en la cárcel militar Ramo Verde y también en la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar en Caracas, que se conoce como el DIGESIM. Estas personas, según las fuentes que hemos consultado, estarían siendo víctimas de torturas y también de tratos crueles. Estos militares, en su mayoría de alto rango, están siendo señalados por supuestamente conspirar para derrocar a Nicolás Maduro. Sin embargo, sus familiares y abogados dicen a CNN que hay casos de militares que nunca han hecho un pronunciamiento de tipo político y que por el contrario habrían sido detenidos por expresar sus inconformidades sobre, por ejemplo, la calidad de comida de las tropas de las Fuerzas Armadas, sobre la falta de insumos para el mantenimiento de armamento y vehículo militar y también por reportar corrupción interna. Aunque también dicen que hay casos de militares que abiertamente se oponen al régimen de Nicolás Maduro. Pero ¿cómo funciona todo este esquema?
De acuerdo a 4 familias militares, 2 abogados y 4 militares venezolanos que decidieron salir del país tras ser presuntamente perseguidos por los órganos de seguridad del Estado, dicen a CNN que todo forma parte de un esquema de purga en las filas militares donde personal de alto nivel prepara listas sobre los uniformados que se quejan a lo interno de las Fuerzas Armadas. Luego esa lista es remitida al DIGESIN para que los inconformes, como les llaman, sean detenidos y posteriormente torturados. Para construir estos casos, dicen los abogados, utilizan a otros uniformados para que brinden el testimonio y dicen que a veces cargos muy fuertes como instigación, traición a la patria y estos tipos de actos contra el decoro militar están siendo sustentados en un solo testimonio o el testimonio de una sola persona, aunque CNN no puede confirmar esto de manera independiente y aunque hemos hecho llamadas al Ministerio de Defensa de Venezuela para obtener algún tipo de comentario sobre estas denuncias y también hemos enviado mensajes a los voceros de prensa del Ministerio, hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de respuesta. El equipo de conclusiones también ha recibido evidencia fotográfica, como tú mencionabas, sobre alguno de estos casos. Las imágenes son fuertes y quiero advertir que las mismas pueden herir su sensibilidad. Repito, hablamos de imágenes que pueden herir su sensibilidad. Estas imágenes que van a ver en pantalla son de algunos militares recluidos en una cárcel militar en Venezuela. No daremos la ubicación ni el nombre de las víctimas por motivos de seguridad, pero las imágenes fueron tomadas por algunos custodios y obtenidas por CNN mediante abogados y familiares. Hemos verificado la identidad de las personas que aparecen en estas fotografías y también hemos revisado los expedientes que los abogados han presentado ante diferentes organismos internacionales denunciando específicamente estos casos. Además, los reclusos han explicado a CNN a través de sus abogados el tipo de tortura a la que supuestamente estarían siendo sometidos. Entre ellos dicen asfixia con bolsas plásticas, presión excesiva en las muñecas, cortes en la planta de los pies, que debo mencionarlo, dice a veces se hace con corta uñas, descargas eléctricas, polvo lacrimógeno en la cara, golpizas, restricciones para usar el baño a veces por varios días, comida podrida, aislamiento y maltrato psicológico, entre otros factores. Aunque el Ministerio de Defensa de Venezuela no responde nuestras llamadas, decenas de llamadas y mensajes, es importante recordar que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha dicho a CNN en varias oportunidades que en Venezuela no existe la tortura y que si algún funcionario lo llega a hacer, él mismo es despedido, Fernando. Pues que y es algo que no nos extraña, que lo hemos venido escuchando, particularmente tú y yo creo que desde hace, no te diría que meses, ya desde hace, pues al menos un par de años, ¿no? Sí. Años lo hemos venido escuchando tú y yo. Creo que ahora ya con la participación de la CIDH la cosa ha cambiado un poco, en el sentido de que se le da mayor visibilidad a esto y una reflexión, ¿no? Del por qué a veces hay tanto silencio por parte de la Fuerza Armada y en las filas de las Fuerzas Armadas. Es importante conocer esta realidad, ¿no? Sí, es importante conocerlo, Fernando, y es importante también dejar en claro que mientras el mundo, mientras Venezuela está distraído entre la crisis humanitaria y la crisis política, la familia militar ha quedado, se puede decir, a un lado, y estas familias están pasando por muchas cosas, Fernando. Persecución, el impacto que tiene que dejarles, ¿no? Ver las imágenes de sus familiares siendo torturados y, bueno, toda esta evidencia que ahora también tienen que reportar a través de conclusiones. Y por supuesto la historia dramática de las salidas de muchos de los familiares de militares del país para salvaguardar incluso la vida, en el caso de Caguaripano, como así ha sido reportado por sus propios familiares porque fueron amenazados. Okay. Muchas gracias, estamos muy al pendiente de cualquier otro desarrollo y continuamos con este programa especial. Como siempre, excelente investigación. Gracias, Kay. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Era Kay Guerrero en vivo desde el Centro Mundial de Noticias allá en Atlanta. En Twitter la encuentra como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Vamos a hablar de este caso con una protagonista, precisamente. Tiene toda la data, ¿eh? Vamos con ella. Le doy la bienvenida a Tamara Sujú, abogada defensora de derechos humanos y directora ejecutiva de CASLA, el Centro de Estudios y Análisis para América Latina. Es CASLA por sus siglas en inglés. Tamara, un gusto saludarte. Mil gracias por atendernos y acompañarnos en este programa especial. Buenas noches.
Buenas noches, Fernando, y bueno, muchas gracias de nuevo por tenerme en tu programa. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Nos acompaña Tamara Suju desde España. Hay una diferencia importante horaria, por eso le agradezco con tanta insistencia. Tamara, la CIDH envía o publica, da a conocer este comunicado con sus preocupaciones por el recrudecimiento, dice, de condiciones de detención en el DGCIN en Venezuela y urge al Estado a cumplir medidas cautelares. Para nosotros no es nada nuevo, para ti tampoco lo es, Tamara, pero se habla poco de esto y en el fondo podría traer una explicación mucho más amplia del por qué. Un simple llamado a apoyar a Guaidó no es suficiente. El trasfondo es brutal para los militares y sus familias, ¿no, Tamara? Así es, Fernando. Bueno, esta comunicación de la CIDH anoche, de ayer, perdón, para mí es de ayer, fue producto de una comunicación que le mandé en la mañana, donde le explicaba todo lo que estaba sucediendo a raíz pues, el intento de suicidio del mayor Abraham Suárez el día de ayer, ¿no? El día de ayer, no, de antier. Ellos, como CASLA Instituto tiene esa medida cautelar para todos los civiles y militares que están recluidos en el DGCIN de Boleíta, con esa prioridad que le di a lo que está sucediendo con este mayor, pues la CIDH respondió pronto porque conocen perfectamente la situación que está pasando. Estuvimos en las audiencias de Jamaica presentes defendiendo esas cautelares y diciendo que no se ha cumplido en lo absoluto lo que dice. Tú me preguntas sobre la importancia de esto. La importancia es que reitera, hace un llamado, una comisión de la Organización de Estados Americanos sobre la comisión de posibles torturas, de tratos crueles, inhumanos, y además publica el informe que se le dio, ¿no? Ellos están reiterando, haciendo un llamado al Estado de que cese la represión contra los presos políticos civiles y militares. Esto para la familia militar, Fernando, como tú decías, ¿por qué los militares no reaccionan como tienen que reaccionar sabiendo el descontento que hay dentro de la Fuerza Armada? No estamos hablando del alto mando militar, de aquellos que están tan comprometidos en crímenes de lesa humanidad, en corrupción y en narcotráfico, que no van a dar vuelta atrás, y ellos no son más de 100, ellos no son más de 60, de 80, es más, yo diría que no son más de 30, Fernando, los que están comprometidos hasta el final con la estructura represiva de Nicolás Maduro. Ese porcentaje, gran porcentaje de Fuerza Armada descontenta, que está pasando hambre, cuyas familias están pasando hambre, no reaccionan porque el Estado tiene un sistema terrorista instalado para reprimirlos, perseguirlos, intimidarlos, no solamente a los oficiales, sino a las familias, a las esposas, a los hijos. Hay un centro de formación que se llama ESI, Escuela de Contrainteligencia del DGCIN, que está creada precisamente para adiestrar a los oficiales de inteligencia para espiar a los oficiales venezolanos. Se llama ESI, está funcionando desde hace bastante tiempo y además está liderada por oficiales cubanos, tal como lo denunció el teniente Dugarte en su oportunidad en la Organización de Estados Americanos. Aquí se forman oficiales con los mejores equipos, Fernando, porque no es que solamente los adiestran, sino que además les otorgan los mejores equipos de grabación, de filmación, de escuchas, para que todos los oficiales de la Fuerza Armada de alguna manera sean espiados y han puesto a espiar compañeros contra compañeros. Es una formación de sapos dentro de la Fuerza Armada en el cual nadie puede moverse porque enseguida son reportados, ¿no? Ahora, Tamara, sin duda alguna, te repito, o bueno, al menos no sé si para los demás periodistas o para la gente esto sea nuevo, a nosotros, en conclusiones, y tú lo sabes, hasta donde hemos llegado en investigaciones, no nos sorprende. Lo que sí sorprende, Tamara, y hay que ser claros con esto, ¿tiene sentido entonces un llamado como el que hace Juan Guaidó a la Fuerza Armada? ¿O es un llamado absurdo al saber cuáles pueden ser las repercusiones?
¿Y por qué digo absurdo? Ya lo decías tú, no son los que controlan a la Fuerza Armada. Estamos hablando de la tropa que ve mucho este programa en Venezuela, nos están viendo. Recibo mensajes de ellos después del programa muchas veces. Y ellos son los que están preocupados. Ellos son los que no saben qué va a pasar. Y a veces no es con ellos mismos, es con sus familias. Entonces, mi pregunta, o sea, los escenarios son, es un llamado inocente por falta de conocimiento de lo que puede ocurrir con ellos. Es un llamado que finalmente no tiene un eco porque la situación es tal que nunca se atreverían por sus propias familias. O es un llamado irresponsable. Tamara, ¿cómo tomarlo? Porque esto que sabes tú, esto que sabemos nosotros, pues me imagino que lo deben saber también del lado de Guaidó, de Juan Guaidó. Por supuesto que deben de saberlo, y si no, pues habrá que informarles más entonces. Porque la Fuerza Armada no va a reaccionar nunca a ningún llamado cuando está siendo amenazada una madre, una hermana, una esposa, una hija. Y sin embargo, vemos que se reconoce por el trabajo que hace Tamara Sujo y muchos otros más. La CIDH pide medidas cautelares. Esto ya está en la Corte Penal Internacional, pero no se habla de este tema. No es algo que se haya traído a la mesa con fines políticos, que se esté presentando tal cual es. Y todos los que están en Colombia, muchos de ellos son parte de esta misma historia. ¿Qué es lo que está pasando, Tamara? Se está dejando a un lado y se está olvidando. ¿Por qué? ¿Por qué no lo estamos escuchando en la retórica de los países involucrados en esto, como Estados Unidos, como el mismo Colombia? ¿Por qué no lo estamos escuchando en la retórica de Guaidó? ¿Por qué, Tamara? Mira, yo lo que te puedo decir de mi parte y de lo que he podido conocer es que esa Fuerza Armada Nacional está ahí y está latente. Y está, como tú dices, preocupada por su familia, ¿no? Pero más preocupada todavía por el país. Y el llamado que se hace y que se tiene que hacer es simplemente al desconocimiento de órdenes en contra de los derechos humanos. O sea, cuando tú estás en el momento en que estamos hoy en día, el mensaje que se debe dar es a no cometer crímenes de lesa humanidad y contradecir órdenes que sean violatorias de derechos humanos. Y si esto se hace de forma conjunta, de forma masiva en los próximos días, porque Nicolás Maduro está dispuesto a inmolarse con todo y Fuerza Armada, a inmolarse en el sentido de que el que da las órdenes es él y toda su estructura represiva de mando, pero el que reprime y el que comete la violación son la tropa, ¿no? Entonces, lo importante y el mensaje que hay que darle a la Fuerza Armada es que no lo hagan, que no cometan violaciones y crímenes de lesa humanidad, porque quienes están acusados ya están acusados, Fernando. Quienes están señalados como criminales, porque ellos funcionan como un cartel, y es algo que quería comentarte. El DGCIN funciona como un cartel. Es un grupo delincuencial, sanguinario, cruel, que no solamente comete torturas dentro de las cárceles que controla y los centros clandestinos de tortura, sino que además tiene toda una estructura para extorsionar, secuestrar, allanar y quedarse con los bienes, y tienen toda una estructura para subastar esos bienes y venderlos. Es decir, son una agrupación criminal que funciona para eso y que ha creado un grupo que se llama Los Acreditados, que son más de 300 personas entre expresidiarios y presos, sí, y las personas de muy bajo nivel que se van a encargar de reprimir. Entonces, tu pregunta por la Fuerza Armada y tu preocupación la entiendo y la comparto, ¿no? Y lo que se le pide es que no cometan crímenes de lesa humanidad, porque la culpabilidad es personal y es no solamente personal, sino además esos crímenes están en la Corte Penal Internacional, asesinatos, detenciones arbitrarias y torturas, y también hay una cadena intelectual que nosotros demostramos, ¿no? La Fuerza Armada tiene miedo en reaccionar por sus familias, por el encarcelamiento y por toda la represión a la que está siendo sometida. Pero más miedo deben tener de perder el país, más miedo deben tener de que perdamos al país en manos de estos delincuentes. Entonces, yo en este momento, Fernando, no los excuso. Y no los excuso de acción, porque son 20 años pidiendo que reaccionen. Son 20 años en el cual los venezolanos hemos salido a la calle, y nos han reprimido civiles sin armas, con piedras, con escudos de cartón,
Y ellos son los que tienen en este momento el poder de sacar a Maduro de donde está, de la usurpación. Nadie dice que se enfrenten, simplemente ha llegado el día de decirle: hasta aquí llegaste, Maduro, hasta aquí llegaste. Y el día en que militares institucionales, que sí hay en el alto mando y que no son esos 30, 40 bribones que tenemos, conocidos ya todas sus caras, el día que se está tomando, porque hay no sé cuántos miles de generales, no solamente Padrino es general, hay más de 1000 generales en Venezuela. El día que esos 1000 generales, 500, 400, 300, se le paren firme a Maduro y le digan que hasta aquí llegaste, hasta ahí llegó, Fernando. Está bueno de excusar también a la Fuerza Armada Nacional. Hay 200 presos militares. ¿Dónde están los otros 60.000 militares? Por supuesto, lo que pasa es que aquí hay un tema, podríamos hablar muchas horas, Tamara, y me tengo que despedir porque el programa tiene otros invitados, pero aquí hay algo muy importante, que son las garantías, porque han pasado, desgraciadamente, situaciones en Colombia en donde aquellos que decidieron apoyar este llamado de Guaidó para el cese de la usurpación han sido incluso desalojados de los lugares en los que estaban. ¿Qué garantía hay para ese que decide dar el paso, ¿no? A cualquier rango, en cualquier rango, ¿cuál es la garantía que van a poder tener? ¿Cuál es la garantía que no van a torturar a sus familiares, que no los van a perseguir, que no les van a hacer algo? Pero son preguntas que dejamos en la mesa, Tamara. Discutimos en otro día, en otra noche. Yo te voy a dejar descansar, pero tengo invitada aquí en el estudio. Es muy importante porque es precisamente su hermano quien está mencionado, entre otros, dentro de este informe de la CIDH. Y quiero hablar con ella largo y tendido. Gracias, Tamara. Te mando un saludo y mil gracias de nueva cuenta por estar a esta hora de la madrugada allá en España. De acuerdo, buenas noches. Saludos a Molly. Buenas noches. Bueno, exactamente, ella es Molly, gracias. Es Tamara Suju desde España, abogada, defensora de derechos humanos y directora ejecutiva de CASLA.